Buen día con todos. El siguiente video es para el curso de Mecánica de Fluidos, el cual está a cargo de la ingeniera Kelly Elizabeth Núñez Vázquez. Los integrantes del grupo que ha desarrollado este trabajo son Fernández Arica Christopher, Goicoechea Martínez Lenin, Silva Arce George, Vargas Ochoa Luis y mi persona, Flores Peralta Luis. En este video vamos a tratar sobre la viscosidad, dando conceptos breves y también trabajando de una manera práctica y dinámica con un experimento y ejercicios de aplicación. Como historia tenemos que el concepto de viscosidad nació con Isaac Newton, cuando en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, él estableció la proporcionalidad existente entre el esfuerzo por unidad de área necesario para producir un gradiente de velocidades en un fluido, siendo la constante de proporcionalidad un factor que describe la capacidad de deslizamiento de dicho fluido. Más tarde, esta constante sería llamada viscosidad. La Real Academia Española define a la viscosidad como propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debido al rozamiento entre sus moléculas. Asimismo, la licenciada en radioquímica Dianelis Álvarez afirma que cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales, producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. En síntesis, nosotros afirmamos que todos los fluidos poseen viscosidad, debido a las colisiones entre sus partículas, que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. De manera práctica, vamos a utilizar dos tipos de viscosidad. La primera, la viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, que se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. Esta viscosidad también depende de la temperatura, pues a mayor temperatura, menor viscosidad. Podemos observar también su fórmula con la cual se trabaja en ejercicios aplicativos, en la cual esta viscosidad se representa con la letra griega μ. Las unidades para este tipo, en el sistema internacional se utilizan los newton por segundo por metro al cuadrado, los pascales por segundos o el kilogramo por metro por segundo. En el sistema tradicional de Estados Unidos, libras por segundo por pie al cuadrado o SLU por pie por segundo. Y en el sistema sexagesimal está el poise y el centipoise como principal unidad de medida. Para la viscosidad cinemática. En un fluido a temperatura constante, la viscosidad cinemática se calculará dividiendo la viscosidad dinámica entre la viscosidad del fluido. En el sistema internacional esto se expresará en metros cuadrados sobre segundo. Como ya dijimos, acá se verá la ecuación, que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Sus unidades de medidas en el sistema internacional son metros por segundo, metros al cuadrado por segundo. En el sistema tradicional de Estados Unidos, pies al cuadrado por segundo. Y en el sistema sexagesimal, stock y centistock. Buen día con todos, mi nombre es Luis Ángel Vargas Ochoa. Siguiendo con la exposición, veremos sobre el experimento que lleva por nombre carrera de monedas. Como siguiente tendremos que son los materiales, que son dos monedas del mismo tamaño, un vaso de agua, un vaso de champú. Siguiendo con el experimento, doy paso a mi compañero. En el experimento vamos a coger dos monedas y las vamos a colocar a la misma altura y las vamos a soltar al mismo tiempo. Vamos a averiguar cuál moneda llega más rápido al fondo del vaso en el menor tiempo. Como vimos, la moneda del vaso llegó más rápido debido a la viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? La viscosidad es una propiedad de los líquidos en el cual se ejerce una resistencia ante la fluidez debido al rozamiento de moléculas. Es por esto que esto explica que el jabón tiene más viscosidad que el agua. Por esta razón, la moneda del agua llegó más rápido al fondo del vaso.
el bloque mostrado en la figura pesa 220 newtons. Tenemos su peso, nos dan su velocidad, que dice que es constante a 1 metro por segundo, nos dan el factor de fricción, que es de 0,35 y el ancho del bloque, que es de 15 centímetros. Nos piden hallar la fuerza que se debe aplicar paralela a la superficie para que se cumplan las condiciones indicadas. Y por otro lado, también nos piden si se requiere lograr un porcentaje de reducción en la fuerza del 34%, cuál es la viscosidad del lubricante a utilizar. También tenemos el θ, el ángulo que del plano está inclinado de 32 grados, y la película del lubricante tiene un espesor de 0,5 milímetros. Teniendo esos datos, nosotros procedemos a la solución. En la primera parte, hallamos nuestro diagrama donde tenemos la fuerza, la fuerza de fricción, la normal y el peso. Entonces, hallamos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, igualamos a 0, tenemos la normal, tenemos la fuerza, y sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, por la normal, y tenemos en la primera parte que llamamos la normal. Entonces aquí en esta parte, nosotros reemplazamos la normal y obtenemos esta ecuación. La fuerza va a ser igual al coeficiente de rozamiento por el peso por el coseno de eta más el peso por el seno de eta. Reemplazamos los valores, tenemos el coeficiente de 0,35, el peso 220, el delta de 32, y obtenemos nuestra primera fuerza, que sería 181,88 newtons. Siguiendo con la parte B, en esta parte nos dicen si se requiere lograr un porcentaje de reducción en la fuerza del 34%, ¿cuál es la viscosidad del lubricante a utilizar? Entonces, en esta parte, nosotros sabemos que el porcentaje de reducción de fuerzas está dado por esta fórmula, que sería fuerza 1 menos la fuerza 2 sobre la fuerza 1. Y aquí suponemos que la fuerza 2 es lo que nos piden en la segunda parte. Así que nosotros despejamos la fuerza 2, que sería la fuerza 1 menos el porcentaje de reducción de fuerza por la fuerza 1. Y tenemos nuestros datos. Tenemos nuestra fuerza 1 y tenemos el porcentaje, que es 0,34. Obtenemos nuestra fuerza número 2, que vamos a utilizar en la parte B, que sería de 120,04 newtons. Seguimos para culminar ya la parte B, y tenemos ya, hicimos de nuevo nuestro diagrama, y ya no es una fuerza general, sino la fuerza de la parte B, la fuerza número 2, y como fuerza de rozamiento tenemos la fuerza 1, porque es el lubricante que nos están mencionando en el problema. Seguimos entonces con sumatoria de fuerzas en X, donde para allá en diagonal es positivo y al contrario es negativo, y para arriba es positivo, pero al contrario es negativo. Entonces sabemos la fuerza número 2 va a ser igual a la fuerza 1 menos el peso por el seno de eta igual a 0. Obtenemos entonces la fuerza número 1, que va a ser igual a la fuerza número 2 menos el peso por el seno de eta. Luego tenemos como fórmulas el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por la velocidad sobre el espesor, y sabemos que la fuerza 1 va a ser igual al espesor, a la fuerza cortante por el área. Reemplazamos esas dos ecuaciones y tenemos nuestra nueva fórmula, que es esta, y despejamos la viscosidad. Despejamos la viscosidad, que nos deja la fuerza 1 por el espesor sobre la velocidad por el área. Entonces tenemos la fuerza número 1, que ya lo hicimos en la sumatoria de X, tenemos la fuerza número 1, que nos deja en función a la fuerza número 2, que es el dato que tenemos, y sería fuerza número 2 menos el peso por el seno de θ, por el espesor, todo eso por el espesor, sobre velocidad sobre el área. Sobre velocidad por el área, perdón. Reemplazamos valores, tenemos la fuerza número 2, 120,4, tenemos el peso, 220, tenemos el ángulo, 32, tenemos el espesor, 0,5 milímetros, que ahí lo tenemos como 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos 1 metro por segundo, que es la velocidad, y el área, que nos lo dan como dato aquí, es 62 centímetros por 25 centímetros. También está aquí como metro, sería 0,62 por 0,15 metros. Y tenemos una respuesta de viscosidad de 18,60 por 10 a la menos 3 newton segundo sobre metro cuadrado. Muchas gracias. Como conclusiones generales, puesto que las conclusiones prácticas las tienen nuestros compañeros del experimento y del experimento práctico,
Nosotros aquí mencionamos que llegamos a resolver el tema de una forma exitosa, desarrollando todo paso a paso, con teoría, ejercicios de aplicación. Cabe mencionar que no hicimos más ejercicios de aplicación por el tema del tiempo y la practicidad que le queríamos dar. Y un experimento práctico, empleando ya lo investigado y lo que la Miss nos explicó en clase. Cabe mencionar algo muy importante, es que mediante este trabajo nosotros empatizamos y reforzamos nuestros valores como estudiantes de la Universidad Privada del Norte, en cuanto a unión e integridad se refiere, culminando con éxito este primer T1. Muchas gracias por escucharnos.